Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro estudio de la Tanakh. Estamos en el libro de Hechos. Hoy vamos a trabajar un poco algo de parte del libro de Hechos, capítulo 5 y capítulo 6, porque el capítulo 6 es algo bien cortito. Entonces, hay cositas que quiero enfatizar, conceptos que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar en oración para hacer el estudio del libro de Hechos, capítulo 6. Voy a orarte, Tehilim 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestras distracciones, de nuestro sueño. Te pedimos, Padre, que esta noche tú hables a través de mi boca y que tú nos enseñes y nos des lo que nosotros necesitamos recibir de ti. No solo los que estamos aquí, sino cualquier persona que escuche esta clase. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos permitas ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para que así podamos comunicarlas a otros, que podamos decir, como dice tu palabra, de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y toda gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos, nuestros enemigos. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder. Amén, amén. Ok. Como les dije, iba a continuar el libro de capítulo 5, porque hay unas partecitas, el capítulo 5 hay muchas cosas interesantes de qué hablar, y el capítulo 6 es un poco más cortico. Entonces, quiero enfatizar unos aspectos del capítulo 5. Entonces, vamos a ir... Como puse varias presentaciones, varias canciones, me sacó la presentación. Ok. Entonces, vamos a ir al capítulo 5. Recordemos que en este momento todavía Pedro estaban siendo juzgados por un milagro que ellos hicieron, ¿cierto? Entonces, ellos fueron apresados y les dijeron que no debían salir a predicar en el nombre de Yeshua, que no podían ir a hablar en el nombre de él. Pero entonces volvieron a encontrarlos y vieron que estaban predicando, entonces se los querían llevar. Eso pasó en los capítulos 4 y ahorita en el capítulo 5. Entonces, pero entonces me voy a enfatizar en lo que los sacerdotes y los que estaban en contra de Pedro le dijeron a él que le dijeron a él. Entonces, que es Hechos 5:23. Y entonces ellos le dijeron: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque pues estoy con Pedro y Pablo porque he estado estudiando a Pedro y vamos a hablar a Pablo y vamos a hablar un poquito de Pablo, entonces ahorita ando confundida con los dos nombres.
pero en este momento solo es Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Bueno, entonces Pedro, ellos le dicen a Pedro y a los discípulos, les mandamos que no enseñaran en ese nombre. Y ahora no solo ustedes nos están llenando todo aquí con esas enseñanzas, porque en nuestra Biblia dice, aquí dice doctrinas, nos están llenando con todas esas enseñanzas. Entonces, vamos a ver que aquí es lo que me parece a mí interesante. Vamos a ver qué es lo que Pedro le contesta. Entonces, este es el capítulo, el versículo 5:28. Y en el versículo 5:29 dice, respondió Kefa y los Shelichim, es decir, Pedro y los discípulos, y dijeron ellos. Entonces vamos a ver que este versículo me parece súper interesante. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo quiero que lo veamos un poquito con detenimiento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro no solo le estaba diciendo a la congregación, a los que lo estaban acosando, no solo les estaba diciendo esto a ellos, sino que realmente nos está diciendo eso a todos nosotros. Nos está diciendo cómo debemos responder ante situaciones. Nosotros debemos responder. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí yo me ponía a pensar, esta es la razón por la que nosotros y yo personalmente enfatizo mucho los conceptos desde la visión del Eterno, desde la visión realmente bíblica. Por eso la estudiamos desde la perspectiva en que fue escrita, para poder ver las cosas desde la perspectiva del Eterno, no desde mi propia perspectiva, no desde la perspectiva de las instituciones políticas, religiosas, no, desde la perspectiva del Eterno, porque es necesario que nosotros lo obedezcamos a Él antes que a los hombres. ¿Y cómo lo vamos a obedecer a Él antes que a los hombres si nosotros no conocemos sus mandamientos? Si nosotros no conocemos los conceptos con los que Él se maneja. Y nosotros veíamos la semana pasada, estábamos hablando del amor y estábamos hablando del pecado. Y hoy en día el concepto del amor y el pecado se maneja de acuerdo a nuestros propios conceptos, a nuestros sentimientos. Y entonces, basado en eso, nosotros ponemos nuestros estándares. Pero Pedro, sigo con Pablo, Pedro nos está diciendo, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos tener eso como estándar en nuestra vida, porque si yo conozco el concepto, si yo sé lo que el Eterno llama pecado, yo debo llamar a eso pecado. Si yo sé que el Eterno, porque hoy en día hay muchas cosas como el aborto, nosotros simplemente, todo mundo lo hace hoy en día, como todo mundo lo hace, eso se ve como normal. No, nosotros debemos aprender los estándares del Eterno y obedecerlo a Él antes que a los hombres. Ahora, pero este es el asunto, ¿cierto? Esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Pedro nos está mostrando la manera de responder, pero tenemos la fortaleza y el valor para hacerlo. Hay gente que por esto ha muerto, porque ha tenido el valor de decir, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo pensaba cuando estaba viendo esto, pensaba en ejemplos con respecto, digamos, a la maestra que yo tengo, que es Diana Mendiola. Muchas de las cosas que le pasaron a ella en la iglesia, muchas de esas cosas que le pasaron es porque ella hizo esto.
Ella dijo, no, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque en el ambiente en que ella estaba, ella se dio cuenta de muchas cosas que estaban haciendo a nombre del Eterno que no eran correctas. Y ella decidió, entonces por eso ella ha sufrido mucha persecución. Pero ella, el estándar ha sido este, yo voy a obedecer a Dios antes que al hombre. Porque nosotros los hombres tenemos nuestras propias, o por temor a cosas no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero tenemos el valor de ser rechazados por todo mundo para hacer lo que sabemos que es correcto ante los ojos de Dios y no ante los ojos del hombre. Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Ahora, esto está en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 también están 3 versículos de los que voy a enfatizar y voy a poner atención también, que son muy importantes con respecto a lo que Pedro les dice a los que lo están acusando. Y los voy a leer desde Hechos 5, versículos 30 al 32. Los voy a leer de acá y luego lo voy a poner ahí para que escuchen desde la Taná que tenemos. Dice así. En el versículo 29, Pedro les responde, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. En el versículo 30 dice, el Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándolo en el madero. A este mismo, Elohim lo ha designado Sar y Moshiach, y lo ha exaltado con su diestra para dar a Israel techubá y perdón de transgresiones. Y nosotros somos testigos de estas palabras, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado a Elohim a los que le obedecen. Esos 3 versículos forman el evangelio que nosotros creemos. Póngame cuidado. Hechos 5, 30. Pedro dice, el Dios de nuestros padres. ¿Y quién es el Dios de nuestros padres? ¿Y quién es el Dios de los judíos? Es Abraham, Isaac, el Dios de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. En esa época como ahora, se adoraban muchos dioses. Así que para que alguien diga que adora a Dios solo tiene significado cuando lo identificamos. Y yo creo que yo les daba un ejemplo a ustedes hace unos días. Hace un tiempo yo les decía que yo tenía una compañera y ella me hablaba de Dios, porque es que nosotros, por eso el Eterno está, en esta época, en este tiempo, el Eterno está enfatizando que nosotros usemos los nombres Kadosh para empezar a identificarse de los demás dioses. Yo les contaba que esta compañera me decía pues que ella le encomendó esto a Dios y que le encomendó esto a Dios. Y yo fui a su salón porque esta era mi compañera del frente y ella me mostró, mire, este es mi Dios, y me mostró un pequeño elefantito dorado. Y ese es el Dios de ella, porque ella es hindú y usted sabe que los hindúes tienen muchos dioses, pues ese es uno de los dioses que ella tiene. Pero ella solo me dijo que le oraba a Dios, ¿cierto? Y yo, ese es el Dios de ella, ¿sí? Porque hoy en día, entonces, un día que íbamos en mi carro, yo no le hablaba, yo no le hablé de mi Dios ni nada. Un día íbamos en mi carro y yo la iba a llevar a ella a algún lugar. Entonces ella me dijo, ponga música, Luz. Pues ella me hablaba en inglés, ponga música. Entonces yo le dije, ok, como usted está en mi carro, yo voy a poner la música que a mí me gusta, le dije. Dijo, está bien. Entonces yo puse la música hebrea. Yo le dije, voy a poner la música hebrea porque es que al Dios al que yo sirvo es el Dios de los hebreos. Entonces, pues obviamente le sorprendió. Yo dije, el Dios de la Biblia. Por eso escucho la música hebrea y estos son salmos y canciones hebreas.
Y ella lo escuchó por un momentico y ya pues, no le llamó mucho la atención, obviamente. Pero yo le dije, usted está en mi carro y usted va a escuchar la música que yo escucho, porque yo escucho al Dios, al Dios que yo sirvo es al Dios de los hebreos. ¿Ves? Hay que identificar. Pedro aquí estaba identificando al Dios al que él dice, el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de los patriarcas. Entonces, él estaba estableciendo quién era el Dios, ¿sí? Ahora, el siguiente punto que él dice, a quien vosotros mataste colgándolo en el madero. Entonces, él exalta, el siguiente punto es que él exalta a quién, a Yeshua. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, ¿sí? Lo levantó, mientras ustedes pues lo mataron. Pero el Dios de nuestros padres lo levantó y obviamente, ahora, aquí la palabra lo mató colgado en el madero. Eso tiene mucho significado porque cuando el ser colgado en el madero formaba parte de las profecías que se habían hablado sobre Yeshua. Y no los quise poner para darles simplemente el ejemplo. En Isaías 50, Isaías 53, el Salmo 22, el Salmo 34 y el Salmo 69 y otros forman parte de la profecía que Yeshua cumplió en las cosas que le pasaron, especialmente en la manera como él murió, que murió colgado en el madero. Entonces, todo eso Pedro está diciendo, a ese Yeshua que ustedes mataron, Dios de nuestros padres, lo resucitó, y que ustedes lo mataron colgado en el madero, Dios lo resucitó, cumplió las profecías que los profetas habían establecido sobre él. Ahora, porque lo resucitó. Ahora, el otro versículo, Hechos 5:31. A este dice, Dios, ¿a quién? A Yeshua. Dios lo exaltó a su diestra por príncipe y salvador. Por lo tanto, ¿qué otra cosa está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que no solo lo hizo el Salvador, sino que le dio autoridad porque lo hizo príncipe. Entonces, lo hizo gobernador, le dio autoridad y lo hizo salvador. Eso es otra cosa que Pedro está diciendo. Y Pedro dice que además, para dar a Israel, escucha lo que dice, a Israel, arrepentimiento. Recuerda que nosotros sabemos que la palabra arrepentimiento es techubá. Para dar a Israel techubá y perdón de los pecados. ¿Pero a través de quién? A través de Yeshua. Ahora, tengan en cuenta lo que Pedro está diciendo aquí en estas palabras. Pedro está diciendo, para dar a Israel, ¿a quién? Según Pedro, en esto que está diciendo, ¿a quién el Eterno mandó a Yeshua a salvar a quién? A Israel. A Israel. ¿A través de quién? De Yeshua, a Israel. Por lo tanto, no es cierto cuando dicen que Yeshua vino para los gentiles y Moisés y todo lo demás era para los judíos. No, aquí Pedro dice muy claramente que Yeshua vino como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. De hecho, vamos a ir entendiendo poco a poco cómo Pedro todavía no tiene entendimiento que Yeshua todavía aquí en el libro de Hechos capítulo 5, Pedro todavía en este momento no tiene entendimiento de que Yeshua no solo vino a salvar a Israel, sino que vino a salvar a la humanidad completa. Pero eso lo vamos a ver un poquito después, que nosotros ya hablamos hace un tiempo atrás sobre eso, que tiene que ver con la visión de Pedro en el capítulo 10 del libro de Hechos, que tiene que ver con la visión de Pedro que muchos la usan para
la comida, pero realmente tiene que ver es con esto, que aquí es la salvación para el pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Tiene que arrepentirse, hacer teshuvá, ¿a través de quién? A través de Yeshua, y perdón, para que sean perdonados sus pecados a través de Yeshua. Por lo tanto, Pedro está diciendo, Yeshua fue mandado para que el pueblo judío sea salvo. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, ¿y por qué el Eterno lo hizo gobernante y salvador? Gobernante y salvador. Pues para eso, para que por la autoridad que él tiene pueda tener perdón de los pecados el pueblo de Israel. Ahora, y el último capítulo que yo le dije que iba a enfatizar en los versículos, en el tercer versículo, el Hechos 5:32, y nosotros somos testigos. ¿A quién se refería a nosotros? A él y a los discípulos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, que nosotros sabemos que el Ruach HaKadosh, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ahora, cuando dice a los que le obedecen, en este contexto que estamos hablando de la obediencia, tiene que ver a los que le obedecen con respecto a lo que Yeshua es y a lo que Yeshua hizo. A eso se refiere en este contexto la obediencia de la que Pedro está hablando. Pedro está diciendo a todo aquel que cree en Yeshua, le obedece al Eterno creyendo en Yeshua, creyendo que fue el Cordero inmolado, el sacrificio que el Eterno mandó para perdón de los pecados. El que cree en eso, o sea, está obedeciendo al Eterno, entonces el Espíritu viene a ellos, el Ruach HaKadosh, el cual Dios ha mandado a los que le obedecen. Por lo tanto, ¿quiénes tienen el Espíritu, el Ruach HaKadosh? Todo aquel que cree que Yeshua es el Salvador y Príncipe enviado para el perdón y arrepentimiento de los pecados, que Él es el sacrificio que anteriormente era el Cordero, ahora es Yeshua. Ahora, estos tres versículos, ¿sí? Estos versículos, Pedro hace un buen resumen del evangelio que se está empezando a predicar por los apóstoles. Estos tres versículos. Ahora, si usted quiere hablarle a alguien de la salvación, si usted quiere hablarle a alguien en forma resumida, sencilla, en forma corta, en forma clara, que tú digas, porque básicamente aquí está lo que nosotros creemos en estos tres versículos. El evangelio que hoy en día nosotros creemos es este, lo que Pedro ha dicho en el versículo 5:30, 31 y 32 del libro de Hechos. Ese es el evangelio. Si tú quieres predicarle a alguien, hablarle a alguien de tu creencia, en estos versículos está resumido. Lo que puedes hacer es tomarle foto a los tres versículos o tomarle foto, recortar los tres versículos del capítulo 5 de Hechos, 5:30 al 32. Y ahí está resumido el evangelio que nosotros creemos. Ahora, yo se los puse de manera que nosotros como que lo podamos explicar sencillamente. Entonces, este es el resumen del evangelio de Pedro, que sería el resumen que nosotros le podemos dar a alguien de qué es lo que creemos y por qué creemos. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Primero, nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es en el Dios que nosotros creemos. El Dios que nosotros creemos no está desligado del pueblo judío. Cualquier otro Dios que nosotros digamos, si nosotros decimos, el Dios que yo creo no tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob, entonces nosotros no estamos siguiendo al Dios de la Biblia. Porque el Dios que nosotros creemos, que es el Dios de la Biblia, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, es el primer punto del evangelio.
de lo que nosotros se supone que creemos. Segundo, y por eso es importante que tú lo digas. No, porque yo escucho mucho a la gente decir, yo creo en Dios. Pero, y yo pregunto, ¿en qué Dios cree? Yo me pregunto. Y después me doy cuenta que el Dios en que creen, pues es otro Dios, no es el Dios de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que ser claros. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Segundo punto, Yeshua fue ejecutado por los humanos en el madero, cumpliendo así las profecías que se decían sobre él. Que Yeshua iba a morir en el madero y que iba a resucitar. Y que ese iba a ser el que iba a traer salvación al pueblo de Israel y salvación al mundo. Entonces, eso es el segundo punto que nosotros deberíamos decir, que está en esos 3 versículos. Tercer punto, Dios resucitó a Yeshua de entre los muertos. ¿Por qué es tan importante decirlo? Porque es que recuerde que hemos dicho, la paga del pecado es la muerte. Y tenía que existir alguien que venciera la muerte para poder pagar el pecado. Entonces, era imposible que a Yeshua la muerte lo retuviera. Porque entonces él no hubiera vencido a la muerte. Y si él no vence la muerte, no tenemos Salvador. Yeshua es nuestro Salvador por la manera en que murió. Porque recuerde que eso era un poco la manera en que morían los corderos para sacrificio, para poder pagar en la Torá la paga por el pecado, para no morir, para no ser condenados a muerte. Entonces Yeshua resucitó para mostrar que, wow, él venció a la muerte, la cual nosotros deberíamos haber caído por los pecados. El cuarto punto. Dios exaltó a Yeshua y lo ha puesto a su mano derecha en el cielo. Por eso él le dio autoridad. Dios le dio autoridad a Yeshua. Entonces, no es simplemente, son varias cosas con respecto a Yeshua. Es la manera en que él murió, la manera en que él resucitó y la posición que tiene ante el Padre. Él está a la mano derecha en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que entonces él tiene autoridad sobre toda potestad. Y es en todo eso que nosotros dependemos. Ahora, Yeshua es el Salvador y también el gobernante, que es parte de lo que Pedro dice. Ahora, hay que hacer teshuvá. Es decir, hay que hacer arrepentimiento de nuestros pecados, que proviene de ¿qué? Del conocimiento de Yeshua, porque es necesario eso para el perdón de los pecados. Entonces, dentro de nuestro evangelio, dentro de lo que yo diría, yo creo, es que tiene que haber arrepentimiento de pecado, realmente. ¿Y quién nos va a perdonar? ¿A través de quién? A través de Yeshua. Entonces, tiene que haber techubá. Eso forma parte de nuestro evangelio. Y a todos los que creen y obedecen a Dios. Y recuerde que en este contexto nosotros diríamos, y la obediencia es creer que Yeshua es el Hijo de Dios, quien Él mandó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, a eso se refiere aquí la obediencia. Entonces, a todos los que creen y obedecen a Dios, se les ha dado el Ruach HaKadosh para que habite en la persona. Por lo tanto, en el evangelio que nosotros creemos, el Ruach HaKadosh, el Espíritu del Eterno, mora en nosotros. Y nosotros lo vimos cuando hablamos de, cuando en el aposento alto, que los apóstoles estaban esperando, el Espíritu se manifestó, ¿sí? Y entonces es por eso que muchos de nosotros pueden empezar a profetizar, que muchos de nosotros pueden tener los dones de los que estuvimos hablando. Es por eso que muchos de nosotros
puede testificar del Eterno y de las obras que Él ha hecho es por el poder del Espíritu que está en nosotros. Entonces, esto que tenemos aquí, esto que ustedes están viendo en la pantalla, ese es un resumen bien corto, bien sintetizado y bien importante de lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos. Y esto es lo que nosotros, si vamos a decirle a alguien en pocas palabras, esto sería lo que dijéramos. Ahora, para mí, yo lo pienso, más importante que decírselo a alguien es, esto es lo que nosotros debemos tener la convicción de que esto es lo que nosotros creemos y nosotros seguimos. Este evangelio que hay aquí. Ahora, entonces, eso es del capítulo 5, porque me pareció, yo dije, no puedo pasar sin que hablemos de esto, ¿sí? Porque está resumiendo nuestra creencia. Entonces, hay unos conceptos que es importante que nosotros tengamos en cuenta para continuar analizando el libro de Hechos y todo lo que hay. Y un concepto que nosotros vamos a mirar es el concepto de las sinagogas. Vamos a mirar acá. Esto es una foto de una sinagoga. Yo pienso que si ustedes recuerdan lo que nosotros estuvimos estudiando en el libro, en la Torá, nosotros en la Torá nunca hablamos de las sinagogas, ¿cierto que no? Nunca hablamos de eso. ¿Por qué? No existía la sinagoga. Existía el templo, ¿recuerden? Era el templo, no la sinagoga. Ahora, ¿qué pasó? Las sinagogas se crearon debido a las difíciles circunstancias que el pueblo judío vivió cuando llegaron a Babilonia. ¿Qué pasaba? Pues ellos ya no tenían el templo, no tenían cómo ir a hacer sacrificios al templo y ellos querían seguir conservando su tradición, su Torá, querían seguirlas conservando. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos crearon, se empezaron a reunir en diferentes lugares porque como fueron esparcidos, ya no habría un lugar donde concentrarse para hacer los sacrificios, para hacer lo que tenían que hacer. Entonces, estas personas que se empezaron a reunir, pues ahí fue donde se empezó a formar las sinagogas. Entonces, las sinagogas se reemplazaron los rituales prescritos en la Torá y el templo fue reemplazado en ese caso por el estudio y las oraciones. Entonces, ¿se hacían dónde? Se hacían en las sinagogas. La vida en las sinagogas, entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque es que en el Nuevo Testamento, la vida en las sinagogas y la sinagoga es fundamental para entender el Nuevo Testamento. Necesitamos entender las sinagogas, porque en la Torá no estaba. En cambio, aquí en el Nuevo Testamento nosotros escuchamos sobre las sinagogas mucho. Ahora, les voy a leer algo. Ahora, ¿quiénes eran los encargados, los líderes de la sinagoga? Era lo que hoy en día le llaman los rabinos, ¿cierto? Entonces, les voy a leer una parte que es Lucas 4. Les voy a leer Lucas 4, donde Yeshua, escuchen lo que hacía Yeshua. Lucas 4:14 dice, y Yeshua, movido por el Ruach, volvió a Galil y su fama se extendió por todo el territorio alrededor. Estoy en Lucas capítulo 4, versículo 14. Luego sigo. Y oiga, y enseñaba en las sinagogas, siendo aceptado y respetado por todos. Escuche, ¿quiénes enseñaban en las sinagogas? Los rabinos, ¿sí o no? Yeshua estaba enseñando en las sinagogas. Por eso Yeshua era un rabino judío. Nosotros no podemos entender a Yeshua fuera de su contexto judío.
Y no solo era un judío, era un rabino. Es decir, una persona que enseñaba ¿qué? La Torá. Enseñaba la Torá. Lo que pasa es que por eso él tiene tantas dificultades, porque es que él está enseñando, se estaba pegando más a la Torá en comparación a lo que muchos en ese tiempo estaban haciendo. Entonces dice, y enseñaba en las sinagogas, siendo aceptado y respetado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido creado. Escucha lo que dice. Y en el día de Shabbat entró en la sinagoga. ¿Cuándo entró en la sinagoga? Ok, primero, ¿a dónde entró? A la sinagoga. ¿Cuándo entró a la sinagoga? En Shabbat. Ahora, y mire lo que dice, como era su costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Su costumbre, hace tiempo lo hacía. Claro. Iba. ¿Qué hacía Yeshua? Él iba a celebrar el Shabbat, iba a hacer las sinagogas y enseñaba. Eso era lo que Yeshua hacía. Como era su costumbre. Ahora, y se levantó a leer. Se levantó a leer. Oiga, se levantó. No cualquier persona se levantaba y iba a una sinagoga a pararse allá a leer la Torá. No era cualquiera. Entonces, se le dio el Sefer, se le dio el libro que tenían ahí para leer de el Naví Isaac, el libro del profeta Isaac, y abriéndolo halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que él leyó del libro de Isaac, dijo, el Ruach de Adonai, Yahweh, está sobre mí, y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y proclamar perdón a los cautivos y a restaurar la vista a los ciegos y a fortalecer con el perdón a los que están oprimidos y a proclamar el año favorable de Yahweh. Y esto lo citó del libro de Isaías 61, 1, 2. Y luego dice, habiendo luego enrollado el sefer, lo entregó al que dirigía el servicio y se fue y se sentó. Pero como los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijados en él, comenzó a decirles, mire lo que les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Yeshua les dijo, ese del que está hablando ahí en Isaías, ese soy yo, aquí estoy. En la sinagoga, en el Shabbat, porque era lo que él acostumbraba a hacer, ir a la sinagoga, en Shabbat. Yeshua era judío, no podemos quitarle eso. Por eso yo les decía una vez, no es que los judíos no crean, bueno, hay judíos que no, pero no es que muchas veces nosotros decimos, no, es que los judíos no creen en Jesús. Eso es cierto. Los judíos no creen en Jesús, porque es que el Jesús que nosotros construimos en esta cultura no es el Jesús de la Biblia. Para empezar, nosotros le quitamos todo lo que es judío. Entonces, si le quitamos todo lo que es judío, ya no es Yeshua, es otro Jesús que nosotros nos estamos inventando. Por eso ellos dicen, no, es que nosotros no creemos en ese Jesús. Hay gente sí que dice no cree en Yeshua, pero muchos no creen es en el Jesús que en esta sociedad construimos con nuestro Salvador, porque el Salvador es Yeshua y Yeshua era judío. Ahora, si yo voy a decir que el Salvador es Jesús y soy clara de que sí, Jesús es judío, era judío, creció como judío y él fue el que nos salvó, entonces estamos hablando del mismo. Pero si yo le estoy quitando a Yeshua, a Jesús, lo que es judío, entonces no es Jesús el que estamos predicando, estamos
predicando otra persona que nosotros aquí construimos, que no tiene nada que ver con el de la Biblia. Y ese ha sido el problema. Entonces, la sinagoga, entender las sinagogas es muy importante y es básicamente una de las llaves que nos van a servir a nosotros para entender muchas de las cosas que están pasando en el Nuevo Testamento y aquí en el libro de Hechos. Les voy a decir, porque yo les he hablado mucho de que la doctrina y la doctrina de esto y la doctrina de aquello. Bueno, ¿qué es doctrina? Vamos a ver qué es doctrina. Doctrina es, pónganme cuidado, dentro del cristianismo, cada denominación ha decidido interpretar la Biblia a su manera y llega a conclusiones sobre lo que significan los pasajes de la Escritura. Luego, estas interpretaciones son adoptadas por las autoridades de la Iglesia. Entonces, desde esa perspectiva, a eso es lo que se le llama doctrina. Y desde esta perspectiva, estas enseñanzas, lo que ellos enseñan, lo enseñan como si fuera la Biblia misma. Póngame cuidado. Eso es una doctrina. Una doctrina es una interpretación que una denominación le ha dado a la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que esa interpretación que nosotros le estamos dando o que una persona le dio, la toman como esa es la misma palabra del Eterno. Les voy a dar un ejemplo. El bautismo. Hay iglesias que tienen la doctrina del bautismo. Entonces, cuando leyeron lo que Yeshua hacía, que Yeshua fue y se sumergió en el agua, porque Yeshua hizo el mikveh, entonces, como nosotros no conocíamos la cultura hebrea, no conocíamos el mikveh, pero sí se conocía desde la cultura romana el bautismo, que es un rito. Entonces, ¿qué pasó? Ellos agarraron, Yeshua se hizo un mikveh, porque se hizo un bautismo, porque ese fue el entendimiento que ellos tuvieron aquí. Entonces, todos tenemos que bautizarnos porque Yeshua lo hizo. Y el que no se bautice, entonces se va a ir al infierno porque forma parte de las doctrinas de lo que Yeshua hizo. Y Yeshua no hizo un bautismo. Y nosotros vimos las diferencias entre el bautismo y el mikveh. Entonces, esos son doctrinas. ¿Qué son doctrinas? La interpretación que la gente le da y las establece como la misma palabra del Eterno, y no son la misma palabra del Eterno. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Y hay doctrinas, ahora, yo pienso que eso fue lo que nos pasó a muchos de nosotros. Yo cuando me metí a una iglesia, yo todo lo que me decían, ¿por qué? Porque obviamente nosotros creemos que la persona que está ahí enseñándome, pues ha estudiado y tiene entendimiento, y lo que dice es porque ha estudiado la palabra del Eterno. Entonces, claro, ¿qué pasa? En nuestra cultura, muchas de las cosas que se hacen hoy en día en las iglesias es por tradición, no porque sea la palabra del Eterno. Ahora, si tú entras a un lugar y hay tradiciones porque, digamos, en tu casa tú tienes ciertas tradiciones con tu familia que tú quieres conservar. Y cualquiera que esté en tu casa, tus hijos se tienen que acostumbrar y aprender de lo que tú les estás enseñando, ¿sí? Bueno, si tú quieres ir a una iglesia, tú tienes que darte cuenta de las doctrinas que ellos tienen, y si tú aceptas estar ahí, pues, por lo tanto, tú debes obedecer esas doctrinas, porque es una institución a la que tú quieres pertenecer. Pero es muy importante para nosotros que tengamos bien claro qué es una doctrina de hombre y qué es realmente la palabra del Eterno, independientemente de donde tú estés.
Yo digo, yo voy a estar en esta iglesia y yo sé que ellos tienen doctrinas que yo voy a seguir porque me sirven, porque son cosas que yo quiero practicar y estar ahí porque me sirven. Pero yo soy consciente de que esas no son doctrinas del Eterno. Por lo tanto, yo no me voy a ir al infierno si yo no cumplo la doctrina de mi iglesia. Yo no voy a caer en pecado si no cumplo la doctrina de la iglesia. Pero sí caigo en pecado si no cumplo los mandamientos del Eterno. Esas son dos cosas muy diferentes. Y es bueno que las... Ahora, hay doctrinas que son muy malas, que son como opuestas a lo que realmente el Eterno dice. Hay doctrinas que están establecidas para ayudar a la gente a tener cierta convivencia, para tener un acuerdo, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que las doctrinas todas sean malas. Lo que estoy diciendo es que no podemos igualar las doctrinas de hombre a la palabra del Eterno. Esa es la diferencia. Eso es. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar las diferencias entre el templo y la sinagoga. Resulta que el templo, en el templo, recuerde, el templo fue establecido por el Eterno. La sinagoga fue establecida por el hombre porque surgió por una necesidad del pueblo judío de poderse reunir porque el templo no estaba, porque estaban lejos del templo y si no había, entonces como no podían, no había manera de ir al templo, pues entonces ellos establecieron lugares donde se reunían y una persona se encargaba de enseñarles, que fue el que llamaron los pastores, perdón, lo llamaron los rabinos, ¿cierto? Entonces, tampoco estoy diciendo que sea malo porque la estableció un hombre. Lo que necesitamos entender es que no la estableció el Eterno, para poder nosotros tener un entendimiento de lo que estamos haciendo y obedeciendo. Ahora, el templo lo dirigían los sacerdotes. Recuerde que el templo fue organizado, el Eterno estableció los sacerdotes levitas, ¿cierto? Como los que iban a ser encargados del templo. En la época de Yeshua, los saduceos eran los encargados del templo. Y las sinagogas, los fariseos eran los encargados de las sinagogas. Eran los líderes en general. Recuerde que nosotros vimos tres tipos de líderes, tres tipos como de partidos políticos religiosos que había en esa época. Y una cosa importante para tener en cuenta es que el templo, la enseñanza se centraba en la Torá escrita y original de Moisés y los profetas como la autoridad bíblica. Pero en las sinagogas, la enseñanza se centra en la Torá oral, que es la tradición. ¿Y qué es la Torá oral? La Torá oral es las interpretaciones de la ley de la Torá. Ahora, si ustedes miran estas dos cosas, aquí también se puede caer en el error de creer, porque si ustedes ven, la sinagoga, las enseñanzas eran especialmente, usaban la Torá, la estudiaban la Torá, pero la interpretación para ellos era vista como la misma palabra del Eterno, como la misma palabra del Eterno. ¿Sí? Ahora, este cuadro que les estoy mostrando aquí es muy importante para el entendimiento que vamos a tener de aquí en adelante de lo que decían los apóstoles y sobre todo, y por eso ahí vengo con Pablo. Recuerda que ahorita andaba toda confundida con Pablo. Bueno, pues aquí llegó donde Pablo. ¿Por qué? El apóstol Pablo era un producto de la sinagoga. El apóstol Pablo era de la línea de los fariseos, o sea, de aquí. Y fue un discípulo estudiante de una de las escuelas más famosas de esa época,
de las escuelas espirituales, que era la escuela de Gamaliel. Así que cuando nosotros vamos a leer, porque nosotros vamos a empezar a introducir al apóstol Pablo, cuando leemos sobre el apóstol Pablo, siempre debemos entender que él es producto de la sinagoga. Es muy importante esto que les estoy diciendo aquí para que entendamos. Voy a referirme varias veces cuando estemos más adelante en el libro de Hechos a esta parte. Pablo es un producto de la sinagoga, no del templo. Ahora, esto es prueba suficiente de que la tradición oral, porque Pablo aprendió la tradición oral, que fue la base del sistema de la conducta de las sinagogas, tuvo mucho y gran efecto en los pensamientos y en el vocabulario, en la manera que el apóstol Pablo hablaba. Es por eso, mire, muchas de las cosas que Yeshua le criticaba a las autoridades religiosas, tenía que ver con esto, tenía que ver con las tradiciones orales. Porque llega un momento, como digamos pasó con, un ejemplo, como pasó con cuando le traían a una mujer que caía en el acto de adulterio, ¿sí? Se volvió una tradición entre los líderes, que era la mujer a la que condenaban. Cuando desde la perspectiva de la Torá, era hombre y mujer, cualquiera que cayera en acto de adulterio había que matarlo. Pero se volvió una tradición que era la mujer a la que mataba y no al hombre. ¿Por qué? Porque era la interpretación que la Torá oral le estaba dando en esos momentos, y por eso Yeshua criticaba tanto. Yeshua no estuvo en contra de la Torá, y ya lo hemos hablado cientos de veces. Yeshua no estaba en contra de la Torá. Yeshua estaba en contra de las tradiciones, como él dice, las tradiciones de los ancianos, donde la interpretación que ellos le estaban dando a la Torá era lo que ellos tomaban como la palabra del Eterno. Eso era contra lo que Yeshua estaba. Ahora, y hay varias cosas. Imagínense el apóstol Pedro, vuelvo al apóstol Pedro. Hay cosas que el apóstol Pedro se va a dar cuenta después, porque el apóstol Pedro también era un producto de la sinagoga. El apóstol Pedro estuvo 3 años con Yeshua. Y el apóstol Pedro todavía tenía tradiciones de la sinagoga, que es después vamos a ver más adelante cómo el Eterno empieza a revelarle a él cosas que él decía, oh no, esto es lo que yo aprendí, pero el Eterno le dice, sí, pero es que tú lo aprendiste como una tradición oral, pero desde la Torá yo establecí otra cosa. ¿Ok? Entonces, este cuadro es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el Pablo, pues, era un apóstol. ¿Por qué estoy introduciendo aquí a Pablo? Porque es que tiene que ver con las sinagogas y en la manera en que él fue educado. Entonces, el apóstol Pablo, que él mismo lo dice en el libro de Romanos 1, dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, pues, ¿qué pasa con Pablo? Es casi unánime en la iglesia moderna que Pablo es la fuente fundamental de las doctrinas utilizadas por el cristianismo. Es decir, el cristianismo que ha hecho, ha agarrado los escritos de Pablo y los ha tomado como doctrina, y entonces eso dicen, es que esta es la palabra del Eterno, palabra de Dios. Cuando, si nosotros ya hemos puesto cuidado un poco de lo que hemos aprendido, hay cosas que usan del apóstol Pablo que contradicen lo que Yeshua dijo. Pero no, ellos le dan valor, y por eso yo les decía una vez, la iglesia hoy en día
es la iglesia del apóstol Pablo, no la iglesia de Yeshua. Porque son las doctrinas del apóstol Pablo las que ellos dicen que es la palabra del Eterno. Así que la forma en que los creyentes entiendan a Pablo es vital para nuestra fe, pues esto va a determinar cómo leemos y entendemos las palabras de Pablo. Porque es que eso es lo que ha pasado. Desafortunadamente, eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que no tomamos a Pablo desde el contexto que él es y que aquí estamos empezando con su contexto. ¿Cuál es el contexto? Tengamos en cuenta que él es un producto de las sinagogas, que las sinagogas leían la Torá, pero creían que la palabra de Dios eran las interpretaciones que muchos de ellos daban. Y Pablo fue un producto de eso. Y por eso muchas cosas que él dice se usan como que él dijo, la Torá está abolida, porque es de él, de que toman que la Torá está abolida. Es de las cosas y la manera que han interpretado el apóstol Pablo. Por eso lo quise poner aquí. Ahora, y otra cosa que quiero mostrarles. Los escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como el apóstol Santiago, los escritores del Nuevo Testamento, escuchen esto. En el Nuevo Testamento, todos los escritores eran productos del sistema de la sinagoga, en un nivel u otro. Todos. Escuche, no del templo, de la sinagoga. Ahora, ¿qué nos dice esto? Pues obviamente sobre el vocabulario y el significado de los términos que ellos usaron. Significa que fueron educados en la tradición oral por sus líderes de la sinagoga y su vocabulario refleja esto. ¿Qué pasaba? Pues yo leía en la escritura y confiaban en ella, pero era la interpretación de las escrituras a la que los veían como autorizada y divina, como la palabra del Eterno. Ahí está la base, aquí está la base y el fundamento de muchas de las cosas que Yeshua criticó, y era por esto. De muchas de las cosas y de las revelaciones que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo empezaron a tener, porque es que venían de este tipo de tradición. Es muy importante que entendamos eso, porque recuerde que el templo es lo que estableció el Eterno. Y la verdad, esto es lo mismo que nos ha pasado a nosotros por siglos en la iglesia. La tradición es lo que ha predominado. La tradición, las cosas que se hacen por tradición. Entonces, cuando uno se da cuenta de ciertas cosas, no es que hay una nueva revelación, no hay una nueva revelación, es que es simplemente volver a lo que el Eterno escribió y no dejarnos guiar por tradiciones de hombres. Que eso es una de las cosas que el Eterno está queriendo hacer con nosotros, que nosotros no sigamos tradiciones de hombres, sino que lo sigamos a Él. Así nos toque, como dijimos al principio, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso voy a terminar con ese aquí, devolviéndome. Ay, sinagoga para tomar una foto. Ajá. Aquí. Nosotros estamos abriendo, el Eterno nos está guiando, nos está enseñando, nos está ayudando a abrir los ojos a muchas cosas, pero es para esto, para que nosotros aprendamos que es necesario obedecerlo a Él antes que a los hombres. Es por eso. Porque es que nosotros
Muchas cosas tenemos que cambiar. Yo soy un producto de la tradición. Yo soy un producto de la tradición cristiana. Y ahora el Eterno nos está enseñando, mire, bueno, pues eso aprendieron, pero ahora les voy a dar revelación, que realmente es lo que hay en la palabra, para que realmente ustedes aprendan a obedecerme a mí y no a los hombres, no la tradición de hombres. Y pues, gracias al Eterno. Shalom, shalom. Que esto sea, que nos sirva a nosotros para realmente aprender a obedecerlo a Él antes que a los hombres.